La madrugada del 1 de enero de 1959 no solo marcó el fin de una era política en Cuba, sino el inicio de una profunda fractura entre un líder, Batista, y sus hombres más leales. Mientras Fulgencio Batista partía hacia el exilio, dejaba atrás una estela de desconcierto y una república que, hasta pocas horas antes, muchos creían que era defendible aún. Uno de los hombres que vivió este abandono con mayor amargura fue el teniente coronel Esteban Ventura Novo. Si quieres conocer lo que escribió al respecto este alto oficial de la policía, acompáñame en este vídeo. Yo soy Pedro Enrique Pujals y esto es mi canal histórico El Tesoro del Presidente. Antes de entrar en materia, quiero agradecer sinceramente a los amigos que han apoyado mi labor usando la opción Supergracias. Su aporte es valiosísimo para mí y me ayuda a mantener este canal en activo, investigando y creando más contenido que sé que muchos de ustedes disfrutan y valoran. Muchísimas gracias. Y si aún no has usado esta opción, te invito a explorar esta nueva herramienta que recién he habilitado en mi canal. Cada gesto cuenta. Las memorias del teniente coronel de la policía Esteban Ventura Novo, escritas desde las estrecheces del destierro y con su esposa y sus hijos detenidos por la policía revolucionaria en Cuba, son un testimonio cargado de un resentimiento punzante. Para Ventura no fue solo una derrota militar, fue una traición personal de Batista, aquel jefe dinámico que una vez insufló valor a la tropa, pero que esa noche huyó sin avisar a quienes se jugaban la vida por él. Se lamenta de que Batista no tenía en cuenta sus valiosos servicios para premiarlos, y que tenían que ser amigos mutuos quienes le sugirieran que lo ascendiera y estimulara. Declara que así era como Batista trataba a los que le servían leal y fielmente. Ventura considera que Batista pudo hacer más para retener el poder en vez de marcharse. También reprocha que no le brindó el apoyo suficiente una vez en el exilio. Otra queja de Ventura en el exilio en República Dominicana es que Batista discriminaba a sus oficiales, alojándose en mansiones lujosas mientras enviaba a los militares a hoteles de menor categoría y les negaba incluso una ayuda mínima para sus familias. Concretamente se queja de que ni siquiera pudo comprarles juguetes a sus hijos el Día de Reyes de 1959. Considero que este libro de memorias escrito por Ventura es un testimonio muy importante de los acontecimientos revolucionarios que llevaron al poder a Fidel Castro sobre la isla de Cuba en 1959. Pero al leerlo hay que tener en cuenta la fecha 1960 y las circunstancias en que fue escrito este libro. Resulta difícil reconciliar al Batista de 1959 con el líder audaz de décadas anteriores. Ventura recuerda con nostalgia al hombre que en 1933, 1940 y 1952 entró en Colombia desarmado y dominó situaciones críticas con virilidad, ganando batallas y manteniendo el control del ejército. Sin embargo, en su hora final, Batista mostró una actitud que Ventura califica de cobarde. El coronel se pregunta cómo el mismo hombre que no huyó durante el ataque a Palacio Presidencial en 1957 decidió abandonar el mando. Es más difícil para Ventura creer que pudiera tomar Batista una determinación tan importante sin siquiera preguntarle a él qué sabía de la situación. A nadie se le oculta que Ventura era, el día 31 de diciembre de 1958, el oficial policíaco que mejor contactos e información tenía sobre las actividades subversivas. Batista escribe en su libro Respuesta que sostuvo muchas reuniones con importantes colaboradores antes de su salida del país. Ventura considera que lo lógico hubiera sido incluirlo a él mismo, un oficial de alta graduación de la policía, en esas reuniones. Es difícil para Ventura creer que pudiera tomar Batista una determinación tan importante sin siquiera consultarlo, pero no ocurrió así. Resulta difícil de creer que Ventura no sabía que Batista iba a huir. Sin embargo, así fue. Se enteró ese mismo día a las 9 de la noche de que algo anormal iba a suceder.
En otro vídeo de este canal narraremos cómo fue la salida del país de Ventura, las condiciones en que tuvo que vivir en República Dominicana y las vicisitudes que pasó su esposa en Cuba. Suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones para que no te pierdas esta próxima entrega. Ventura considera que en el ejército y en la policía quedaban muchísimos oficiales capaces, leales, competentes, con el coraje suficiente para resolver la situación. Según su visión, las provincias de Pinar del Río, La Habana, Matanzas y Camagüey estaban controladas por el gobierno. Solo las provincias de Oriente y las villas estaban en una situación distinta. Ventura sostiene que el ejército, aunque fatigado, habría seguido a un jefe que se mantuviera al pie del cañón, como Batista mismo había prometido apenas semanas antes, el 7 de diciembre de 1958, en un discurso pronunciado en el mausoleo de Cacahual, en el aniversario de la muerte de Antonio Maceo. En lugar de eso, Batista dejó a sus oficiales a merced de lo que Ventura describe como una pandilla de bandoleros. Consideraba que la salida del país de Batista fue precipitada y que defraudó a sus mejores amigos, a sus más cercanos colaboradores y a sus más leales oficiales, que abandonó a unos hombres que habían dedicado toda una vida a quererlo, a defenderlo y a servirlo, para que se enfrentaran solos al paredón de fusilamiento. Aunque Ventura critica la salida precipitada de Batista, creo que desconoce u omite otros factores importantísimos en este suceso. No menciona, por ejemplo, las presiones diplomáticas del embajador norteamericano E.R. Smith o la magnitud de la traición y el derrotismo que ya imperaba en los altos mandos del ejército antes de la huida. Por ejemplo, los coroneles Río Chaviano, jefe de la guarnición de Santa Clara, y Rosell, jefe del tren blindado, ambos abandonaron su puesto de combate en la capital de la provincia de Las Villas. El general Cantillo, jefe militar de la región oriental, entró en conversaciones con Fidel Castro en Oriente para deponer a Batista y entregarle el poder al líder rebelde. Y la decepción tan grande que sufrió Batista con su gran amigo y colaborador, el viejo Pancho Tabernilla, jefe del ejército, quien había entablado conversaciones a espaldas de Batista con los norteamericanos y les había comunicado que la situación ya estaba perdida y que el gobierno estaba imposibilitado de defenderse. Creo que a pesar de lo que afirma Ventura, ya era demasiado tarde para realizar una reorganización a fondo de los mandos del ejército, donde reinaba una actitud derrotista y donde muchos soldados y oficiales se negaban a pelear. Además, nos consta que Batista sí que avisó a muchos de sus colaboradores, no los abandonó. 3 aviones despegaron aquella madrugada del aeropuerto de Columbia, repletos de sus más cercanos colaboradores y familiares. Incluso a Ventura se le avisó y se esperó por su familia antes de que el avión marchase a República Dominicana, si bien es cierto que se le avisó con poca antelación. Para más información, al final de este vídeo y en la descripción, te dejaré el enlace a un vídeo de mi canal sobre las últimas horas de Batista en suelo cubano. Ventura reflexiona que Batista quería de todas formas ganarse a la alta sociedad cubana, que no le perdonó nunca su modesta cuna, y por hacerles gracias a esa sociedad, llevó a las más señeras posiciones, tanto de la administración civil como de los cuadros de mando de los cuerpos armados, a verdaderos señoritos de cuna dorada, pero que de tácticas militares, de labores de cuartel y de faenas de campaña nada sabían, y que no dudaron en traicionar al sargento mulato en favor de alguien a quien consideraban más de su clase, a Fidel Castro, un abogado bitongo, hijo de un rico terrateniente español. Y ese fue su error. Cuando Batista quiso cambiar a los mandos, ya era muy tarde. Los señoritos habían permitido que Fidel Castro, con solo 12 hombres, se hiciera fuerte en los picachos de la Sierra Maestra y que su veneno comunista minara a la sociedad cubana y a los sectores más productivos y laboriosos del país. La tesis central de las memorias de Ventura es tan paradójica como demoledora. El mayor oposicionista que tuvo Batista fue el propio Batista. El coronel relata con frustración cómo el régimen, desde sus más altos niveles, parecía trabajar en contra de sus propios cuerpos de seguridad. Un ejemplo recurrente es la clemencia mostrada hacia Fidel Castro. Ventura critica que luego de que Fidel asesinara a los soldados del Moncada,
Batista permitió que se entregara pacíficamente tras el asalto. Le dio una plataforma para expresarse libremente y difundir sus ideas en un discurso durante el juicio, que luego fue tomado como su programa político, el conocido como La historia me absolverá. Y finalmente le concedió una amnistía que le permitió salir en libertad para continuar la revolución desde México, cuando todavía las familias de aquellos militares llevaban el luto de sus esposos asesinados arteramente por las hordas vandálicas de Fidel Castro el 26 de julio de 1953. Pero la interferencia no era solo política, sino operativa y cotidiana. Ventura detalla cómo casi invariablemente, cuando la policía descubría una conspiración o realizaba detenciones, surgían llamadas telefónicas desde el Palacio Presidencial, ya fuera por intercesión del secretario de la Presidencia o de la propia primera dama. Se ordenaba la libertad de los detenidos, a menudo exigiendo incluso que los oficiales les pidieran disculpas. El libro se detiene en casos específicos que ilustran esta frustración. Ventura narra la historia de Calixto Sánchez White, quien introducía armas desde Estados Unidos a través del aeropuerto, a veces incluso ocultas en féretros, supuestamente de cubanos fallecidos en Miami, destinados a ser enterrados en la isla. A pesar de ser capturado con pruebas irrefutables, morteros y bombas, las órdenes de Batista eran siempre las mismas. Ventura, suelta a los que tengan, que es una orden del presidente. No quiere que se le moleste a este joven. Tras una promesa de Calixto Sánchez de renunciar tanto a sus actividades terroristas y subversivas, se embarcó hacia el extranjero, desde donde siguió conspirando y organizó la expedición del yate Corintia, que fue exterminada en la Sierra Cristal por el coronel Fermín Coule Gallego. Ventura narra en este libro cómo David Salvador vivía como un príncipe gracias a los recados de palacio. David Salvador era un revolucionario que estaba apadrinado por la primera dama. Situaciones similares ocurrieron con Raúl López, que había sido secretario de Sánchez Weiss hasta su muerte y que hacía alarde de su influencia con el gobierno, y el empresario José López Vilaboy, presidente del Expreso Aéreo Interamericano y de la Compañía Cubana de Aviación, en resumen, uno de los más grandes amigos y testaferros de Batista, acusado de enviar dinero a Fidel Castro en México esto lo hacía para ponerse a salvo si había un cambio de gobierno. Incluso cuando Ventura denunció conspiraciones dentro de la propia policía, como la del coronel Vivas Coca, sus advertencias fueron desestimadas por investigaciones superficiales que declaraban a los sospechosos como personas decentes. El resultado fue previsible. El 1 de enero, muchos de estos oficiales aparecieron con brazaletes del movimiento 26 de julio y Vivas Coca, concretamente, estuvo en la jefatura de la policía asesorando a Efigenio Amejeiras, comandante castrista nombrado jefe de la policía por Fidel Castro, y manifestando ser un hombre que había cooperado al derrocamiento del gobierno. Su traición de nada le valió. A Ramón Olegario Vivas Cocas lo condenaron a 30 años porque se vio en una película que había tomado parte en la represión de los sucesos del 13 de marzo cuando el ataque al Palacio. Ventura llega a afirmar que avisó a través de los altos oficiales policíacos que se iba a atacar el cuartel Moncada 3 días antes de que ocurriera, así como también avisó con antelación del asalto al Palacio Presidencial, y no se evitó la acción terrorista en ninguno de estos casos. Yo he podido leer varios testimonios de que el gobierno conocía de estas acciones con antelación, pero no sé a ciencia cierta si fue Ventura o algún otro el que avisó. Ventura recalca en su libro que la Policía Nacional siempre le fue fiel a Batista, y sin embargo, Batista invariablemente tuvo a ese cuerpo de seguridad en un plano secundario, en un lugar inferior. Ventura escribe que en la policía había excelentes investigadores, mucho más eficaces que los que había en el ejército. Como ejemplo, pone, entre otros, la interceptación por su parte de un cargamento de armas y bombas en la ciudad de Camagüey, y otro en Santa Clara, la capital de la provincia de Las Villas. Y señala que los jefes militares de estas provincias se enteraron por los noticieros de La Habana cuando Ventura presentó ante los tribunales de justicia las pruebas de aquel delito y a los culpables.
También pone como ejemplo actuaciones realizadas por el mismo Ventura en los términos de Bejucal y Guira de Melena, en lo que sería Habana Campo, y también en Pinar del Río, donde fueron intervenidos explosivos y detenidos revolucionarios. Y enfatiza que desde aquel instante se terminaron los atentados terroristas en estos municipios y en esa provincia. Pero por esto, en muchas ocasiones se ganó amonestaciones por actuar fuera de su jurisdicción asignada. De esta forma, Ventura pretende demostrar que el ejército no tenía oficiales investigadores y se pregunta por qué Batista no utilizó a un sinnúmero de oficiales de la policía en esos menesteres. Él mismo responde que Batista no quería herir la susceptibilidad del ejército, injertándoles oficiales policíacos, pero que no obstante no dudó en ofender a los oficiales de la policía designando supervisores militares para su cuerpo. E inclusive, la Policía del Interior de la República, pese a ser nacional, estaba subordinada a lo que decidiera el jefe militar del regimiento local. En marzo de 1958, Batista nombró al general de la Guardia Rural Pilar García supervisor de la policía, en la práctica jefe de este cuerpo armado, sobre el brigadier Hernando Hernández, quien era oficialmente el jefe de la Policía Nacional. Ventura señala este hecho como otro agravio más de Batista hacia la policía, aunque reconoce que él personalmente se llevó bien con Pilar García. Insiste Ventura que la policía era dejada en un segundo plano, olvidada y humillada a más no poder por Batista, y sus oficiales fueron maltratados, negándoles aumentos de sueldo e inclusive los merecidos ascensos. Cuando se aprobaban leyes para mejorar el retiro, o sea, las pensiones de jubilación de los cuerpos armados, se excluía de estas leyes a la policía. Por eso Ventura califica a la Policía Nacional de Cuba de aquellos tiempos como la cenicienta de las Fuerzas Armadas del Estado, por detrás del Ejército y la Marina. Para Ventura, Batista fue en la práctica más fidelista que Fidel, y hizo muchísimo más para debilitar su propio gobierno que todos los grupos de sabotaje y acción y que todos los grupos de resistencia cívica de Cuba de aquel tiempo. Ventura no reserva su veneno solo para Batista. Su crítica se extiende a toda la estructura social de la República. Describe una Cuba donde la complicidad era la norma. No solo era Batista o Marta Fernández. Otros muchos cómplices en las altas esferas del gobierno y los negocios intercedían ante el presidente o la primera dama y garantizaban a los revolucionarios para que los dejasen libres. El que tiene padrino se bautiza, es un viejo refrán cubano. Ventura habla muy claro de cómo actuaban los más conspicuos personeros del gobierno y cómo ellos fueron culpables del desmoronamiento del poder. Señala a los militares que se enriquecieron bajo el régimen y no hicieron nada por sostenerlo, que toleraron que por parte de sus subalternos se conspirara descaradamente y no los denunciaron. Esteban Ventura Novo describió la traición de los oficiales del ejército y otros cuerpos armados no solo como actos individuales de deslealtad, sino como una conspiración estructural que permitió el avance de la revolución, o sea, un problema de toda la estructura social del país. Señaló a los ganaderos y hacendados que pagaban impuestos revolucionarios o compraban bonos del 26 de julio, creyendo que así salvarían sus bienes, y a los banqueros que pusieron sus fortunas a disposición de la causa roja. A los propietarios de fábrica en cuyos talleres se elaboraban bombas y nada dijeron a los miembros de los cuerpos de seguridad, creyendo que tendrían sus problemas resueltos con el próximo gobierno y luego vieron confiscados todos sus bienes. También denuncia a la clase intelectual y profesional, a educadores y profesores universitarios y rectores que permitieron que en sus aulas se convirtieran en centros de adoctrinamiento y se conspirara con una impunidad pasmosa. Según Ventura, todos estos sectores creyeron que podrían conservar sus bienes bajo un nuevo gobierno, solo para ver cómo la revolución, a la que habían ayudado por omisión o acción, terminaba confiscando sus propiedades y nacionalizando sus negocios. Ventura se pregunta, ¿qué dirán los exoficiales del Cuerpo de Aviación, que según se comprobó en los juicios celebrados en Santiago de Cuba,
Descargaron sus bombas sobre el mar en vez de hacerlo sobre los objetivos militares en donde se les había ordenado. De nada les valió, pues igualmente fueron condenados. Se refiere al episodio conocido como el juicio de los pilotos, efectuado en Santiago de Cuba en 1959. Congresistas, hombres del gobierno y otras connotadas figuras del régimen de Batista escondían y ocultaban en sus domicilios y residencias fastuosas a personas que atentaban contra la seguridad del Estado. No solo eso, sino que guardaban en sus residencias bombas, dinamita y otros artefactos de sembrar la muerte en personas inocentes, personas que nada tenían que ver con el régimen ni con su actuación. Todas las pruebas están en sus archivos. Amenaza Ventura, ordenadas y listas para publicar, junto a las copias de cheques que altos funcionarios, ministros, hombres pertenecientes a ejecutivos de compañías, contratistas de obras para el Estado y comerciantes extendieron a favor de los fidelistas. Ventura señala a sectores específicos de la sociedad cubana, pero yo añadiría otro mucho más general. Creo que también fue cómplice del pueblo cubano en general, que apoyó casi unánimemente a Fidel Castro y a su política de violencia. El pueblo, por tal de oponerse a Batista, apoyó y aplaudió la violencia y el terrorismo, y condenó a los cuerpos de seguridad que se oponían a los revoltosos. Aún hoy en día son muchos los que todavía defienden el oprobioso régimen castrista. El pueblo de Cuba no puede obviar su responsabilidad en el desastre actual en que se encuentra la isla. También fue culpable el gobierno americano, que le retiró el apoyo a Batista, pensando que este era el problema de Cuba y que Castro era la solución. Todos, absolutamente todos, tienen merecido lo que después les sucedió. Para ir terminando, podemos cerrar con la amarga realidad del exilio. Ventura describe cómo, en 1959, una vez ya él estaba en el extranjero, la opulenta sociedad habanera intentó dividirlos entre buenos y malos. Él, junto a otros como Pilar García o Carratalá, fue catalogado como uno de los perros que mordían, mientras que los altos oficiales que se enriquecieron en oficinas con aire acondicionado se consideraban a sí mismos limpios. De nada les valió aquellas exclusiones que quisieron hacer. Esos que se consideraban limpios e impolutos también tuvieron que comparecer ante los tribunales sanguinarios del régimen comunista de Castro, y ellos y sus esposas fueron despojados de sus residencias fastuosas, de sus fincas de recreo, de sus autos de último modelo, de sus joyas magníficas, de sus objetos de arte estupendos, de sus vestidos exquisitos y sus perfumes delicados, y de sus adorables piscinas. Al final, la revolución los midió a todos con la misma vara. A los Ventura, a los Carratalá, a los Pilar García, como a los que jugaban canasta en el Palacio Presidencial, mientras las bombas estallaban en los cines y los policías se jugaban la vida. Ventura relata cómo, según iban llegando poco a poco al exilio, aquellas mismas familias que lo vilipendiaron terminaron reconociendo con cinismo: ¿qué razón tenías, Ventura? Lo que hacía falta en Cuba eran muchos hombres como usted, Ventura. Esteban Ventura Novo fue el único militar batistiano que escribió un libro de memorias. Creo que lo hizo impulsado por la rabia y la necesidad de venganza, especialmente tras ver cómo su esposa, la doctora Serafina Freire, era encarcelada y sus hijos pasaban hambre en Cuba, tras un regreso fallido a la isla. Sus memorias son el grito de un hombre que se siente víctima del sistema que él mismo defendió y de la propaganda que lo convirtió en un monstruo. Quizá lo escribió como una forma de presionar a los dirigentes revolucionarios que fueron antiguos colaboradores y chivatos a su servicio, una forma de amenazarlos con revelar sus secretos y lograr así la liberación de su familia. Sus memorias no son solo un registro de hechos, muy valioso para los que quieren conocer sobre esa época y sobre la historia de Cuba, sino también una advertencia sobre cómo un gobierno puede desmoronarse desde dentro cuando su líder se convierte en su propio enemigo y su sociedad en cómplice silenciosa de quien quiere destruirla. Una sociedad que financió su propio fin. Quedan en el aire sus palabras: Batista fue el peor enemigo de Batista. Al final queda la imagen de un hombre que, a pesar de todo, siente que la historia le dio la razón.
y le queda la satisfacción de que sin lugar a dudas él fue el oficial policíaco que más daño le hizo a los fidelistas y a los comunistas, y esto nunca se lo perdonaron. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado este interesante tema y les prometo seguir tratando sobre los contenidos que salen en este interesante libro de aventura en próximas entregas. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas esta segunda parte sobre el libro de aventura. Si te parece, estaría bien que me enviases un super gracias, porque esto me ayuda mucho a seguir creando contenido como este que tanto nos gusta. Recuerda darle like al vídeo y compartirlo. Y nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Por eso Cuba lo siente, llora el malecón al mar.